un juez. Amén. Sansón. El libro de los jueces, del capítulo 14 al 16, ahí viene la palabra, lo que vamos a compartir. Y el título es La vida y la muerte de Sansón. Fue una vida, como todos sabéis, Sansón fue rebelde a sus padres, puso en compromiso su testimonio, fue un caos. Pero vemos, ¿verdad?, que a última hora él se arrepintió. A última hora se arrepintió Sansón. Y Dios lo escuchó en su rica misericordia y lo ayudó. Aleluya. Así que vamos a empezar. Dice la palabra así: cuanto más llena la copa, tanto más fácil es derramar su contenido. Cuanto más elevados los privilegios espirituales, tanta más necesidad de humildad en el andar con Dios. Cuanto más fuertes seamos, tanto más grande la tentación a confiar en nuestra fuerza. Cuanto más frecuentemente el Espíritu de Dios nos mueva, tanto más poderosamente se nos opondrán el mundo y la carne. La vida de Sansón tiene alternancia de luz y de sombra. Todos sabéis Sansón cómo fue. Tuvo su parte buena, su parte negativa. Tuvo más negativa, destruyó más que edificó. Amén. Así fue. Un nazareno que parecía parcialmente inconsciente de lo sagrado de su vida. O sea, tenía una gran responsabilidad en su vida, pero no pasó. Pasó de sus padres, pasó del pueblo de Israel y pasó de Dios. Lo que fue una mácula, o sea, una mancha, fue una mancha fatal en su carácter como siervo en la obra de Dios. Y nos dice aquí: ¿no sabéis que Cristo mora en vosotros? Y vamos a mirarlo, vamos a mirar esto. Hazaña asombrosa. Todos sabéis que Sansón, ¿verdad?, tenía un poder sobrenatural. Era el poder del Espíritu de Dios en él. Dice así: despedazó al león como quien despedaza un cabrito. En el capítulo 14:6 de Jueces. Dice: y entonces el Espíritu de Yahvé vino sobre él y lo desgarró como se desgarra a un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero no lo contó nada de lo que hizo ni a su padre ni a su madre. O sea, tuvo, podemos decir, un poder que tuvo, una circunstancia que tuvo en la vida, pero no se lo contó a nadie, prácticamente. Y hallando una quijada de asno fresca, aún mató con ella a 1000 hombres. Hermanos, 1000 hombres con una quijada. ¿Qué poder sobrenatural tenía Sansón? Aleluya, qué poder. Hermano, ¿y cómo el hombre pierde su ministerio, su poder, porque ama más la riqueza del mundo que a Dios? Es triste, pero es así. Aleluya. En el capítulo 15:15, tomando las puertas de la ciudad de Gaza con sus pilares y sus cerrojos, se la echó al hombro. 16:3. Tremendo. Se la echó al hombro. Hermano, ¿qué capacidad eso? Humanamente es imposible. Imposible. En Sansón se cumplió literalmente la promesa: un varón de vosotros perseguirá a 1000. Y eso viene en Jueces 23:10. Uno de vosotros perseguirá a 1000, porque Yahvé su Dios está con ustedes, y Él es quien hace la guerra por ustedes mismos, de tener temor de Yahvé su Dios. Entonces es tan fácil para Dios trabajar con un hombre como con 300. Para Dios le da lo mismo 1 que 300. En Jueces 7:7. Sansón no tuvo seguidores, no pidió ninguno. Solo él fue
comisionado y energizado, solo él debía llevarlo a cabo. O sea, en aquel tiempo Dios levantaba a un siervo y trabajaba con él. No era con mucha gente, con uno. En los tiempos de la antigüedad, Dios comenzaba generalmente con un hombre. Jesús comenzó con dos, en Juan 1:37. Nos dice, y sus dos discípulos escucharon cuando hablaban y fueron en pos de Jesús. Se quedaron maravillados de la filosofía de Jesús, de la palabra de Dios. Y fueron seducidos y fueron con Jesús. Nunca haremos hazaña para Dios si esperamos que otros nos ayuden. Tiene que tener una iniciativa. Amén. Tenemos una iniciativa personal, no de los demás, personal. Aleluya. Un hombre en el poder del Espíritu es siempre adecuado para la oración. Siempre adecuado para la oración. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque lo sabemos. Y eso nos fortalece. Para tener un estilo de vida que nos ayuda a caminar con un propósito de servirle, de adorarlo cuando venimos a la iglesia, de glorificarlo, de ser agradecido por lo que Él nos ha dado. Ha comprado nuestra salvación. Aleluya. Las armas empleadas por Sansón eran dignas del poderoso Espíritu del Señor. Aleluya. Eran dignas del poderoso. En 1 Corintios 1, 27 al 29, nos habla así de cosas necias y débiles, sino que lo insensato del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. Y ha escogido a los que de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invalidar a los que son algo, para que nadie se jacte delante de Él. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor sabe, su misericordia es rica. Yo jamás creí que iba a ser pastor, o lo que quiera que sea, pero es la rica misericordia de Dios. Dios cogió a los vil, a los menos despreciados de este mundo, para avergonzar a los sabios. Aleluya. Para que nadie se jacte en sí mismo. Aleluya. Una fortaleza sobrehumana. Dalila dijo a Sansón. Aquí las Dalila hay que tener cuidado con ellas, ¿verdad? Las Dalilas son peligrosas. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. En el versículo 16:6 de Jueces. Sansón no era un gigante, pero su gran fortaleza no residía en un brazo de carne. Ningún músculo humano puede desarrollarse para dar poder espiritual. Ninguno. Porque nuestra fuerza, nuestra capacidad viene de lo alto. Dice, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo don perfecto. Aleluya. Y me voy a adelantar un poquito, porque cuando Sansón ya terminó su carrera, dice que mató a más en 20 años de servicio a la nación que en ese día, cuando derribó el templo y murieron miles. Pero después quedó una época en la cual tuvieron que seguir trabajando. Y le tocó a David y le tocó al profeta Jonatán. Y dice la palabra que más consiguieron orando que en 20 años que lo que hizo Sansón. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, la capacidad, lo que es la oración. Cuando entramos en ese lugar secreto, en ese lugar donde tú tienes una relación personal con Dios y empieza a hablarle y empieza a hacer su voluntad por encima de la tuya. Cuando tú mueres al yo, a la carne y al mundo, Dios te usa. Amén. Porque el poder reside de la comunión con Dios. No reside mío personal. Es un poder sobrenatural. Es la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Glorias al Señor. Aleluya.
Aleluya. El secreto de su gran fuerza residía en la presencia del omnipotente Espíritu de Dios en él, como consagrado a la voluntad de Dios. Y nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en San José de la Rinconada y hasta la última de la tierra. Amén. Hechos 1:8. Este sigue siendo el secreto de la gran fuerza de cualquier siervo de Jesucristo: tener un poder sobrenatural. Y eso viene cuando tú te consagras a Dios y vives para Él. Aleluya. Aleluya. Y puede ser tuyo si tú quieres. Este poder puede ser tuyo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta gran fuerza no puede ser comprada ni por la sabiduría intelectual ni por la posición social. Es don de Dios. Un don que Dios te da. Igual que da los ministerios y da dones a los hombres. Hay quien Dios le da el don de hacer riqueza. Y son personas y no son agradecidos a Dios. No, porque ese don se lo da Dios a las personas. Pero Dios, cuando da un don a un hombre, a una mujer, es para bendecir su reino. Amén. Para bendecir su reino. Aleluya. Qué privilegio tenemos cuando Dios nos bendice y podemos, ¿verdad?, extender el reino, apoyar la obra de Dios. Aleluya. En Hechos 8, 18 al 20 dice: entonces Pablo, aleluya, después de haber estado allí muchos días, habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria. Una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaban Priscila y Aquila. Y habiendo llegado a Efeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos. Fue impactante. Cuando Pablo empezó a hablar la palabra de Dios, se quedaron todos atónitos. Todo con una revelación, un conocimiento que descendía de lo humano. Entonces, nos dice en el 20, dice, y además dice, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos, pero no lo convencieron. O sea, hermano, tenemos que aprovechar la palabra de Dios. Cuando viene, ¿verdad?, de parte de Dios, hay que aprovecharla. Aleluya. Glorias al Señor. Aleluya. Y debiera ser para nuestro alma lo que en un grado sobrehumano es inmenso poder de Dios. Lo repito, y debiera ser para nuestras almas lo que un grado sobrehumano, el inmenso poder de Dios. Entonces tenemos, hermanos, esa ventaja, esa cuestión personal de que el Señor nos capacita para poder trabajar, para hacer cosas para Él. Una intensa tentación, presionándole ella cada día con sus palabras e impulsándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Todos los días, ¿verdad? Son como el martillo chino, hasta que pues esta mujer tenía esa capacidad también de destruir la obra de Dios. Quería destruir a Sansón, que era el representante del pueblo de Dios. Quería destruirlo y lo consiguió, destruirlo. Aleluya. Y ella lo presionaba con sus palabras todos los días hasta afligirlo, y su alma se afligió hasta la muerte. Su alma. 16. Observaréis que toda la energía de esta tentadora va dirigida a aquella una cosa que distinguía a Sansón, a todos los demás hombres. ¿En qué consiste tu gran fuerza? ¿En qué consiste tu gran fuerza? Porque eso no era normal. La fuerza que tenía Sansón no era normal. Y ella le dijo,
¿Cómo dices que me amas, pero tu corazón no está conmigo? Pues he aquí que me amas, que me has mentido 3 veces y no me has mostrado dónde radica tu gran fuerza. La mujer estaba continuamente queriendo, ¿verdad?, saber de dónde venía su fuerza. Pero nos vamos a ir dando cuenta que esta mujer se corrompió. Le ofrecieron dinero, bastante dinero, para destruirlo. Dice, al enamorarse de Dalila, se introduce deliberadamente en los fuegos de la prueba. Fue una prueba. Aquí tenemos un evidente yugo desigual. Como dice la palabra, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No. Entonces, cuando un matrimonio se casa y son yugos desiguales, hay conflictos, problemas y dolores de cabeza. Lo mejor es casarse con una persona del mismo yugo igual. Amén. Cristiano con cristiano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Desde el mismo comienzo, ella trata de arruinarlo como nazareno. En el versículo 5 y 6. Entonces los principales de los filisteos subieron hacia ella y le dijeron, sedúcelo y ve dónde radica su fuerza. ¿Y cómo podemos vencerlo? Para atarlo y subyugarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1,300 piezas de plata. El dinero, desgraciadamente, es un mal. Es un mal. Y vemos la traición que tuvo Sansón. ¿Por qué? Porque estaba con una mujer que no era de su misma espíritu, totalmente diferente. Amén. Por eso es tan importante que el cristiano se case con una cristiana o viceversa. Es muy importante. Cuando nos casamos así a la suerte, vienen muchos problemas, muchos conflictos. Aleluya. Aleluya. Y Dalila dijo a Sansón, declárame en qué radica tu gran fuerza, con qué puedes ser atado, si puedes ser debilitado. Y dice, y demostrando ser enemiga del propósito divino en la vida de Sansón, fue enemiga del propósito de Sansón. Es un espectáculo lamentable ver a alguien frivolizando de tal manera con el secreto de su poder para con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué traición más fuerte. Eso duele mucho. Tuvo que dolerle mucho a Sansón esa traición. Aleluya. Las alianzas impías son enemigas mortales del poder espiritual. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Un impío es una persona que vive mundanamente, que no conoce a Dios, o si tiene a Dios lo tiene a su manera, a su antojo. Pero eso no es tener a Dios, eso es su propia religión. Aleluya. Todo lo que destruye nuestra relación con Dios tiene que ser considerado como el veneno de una serpiente. Y es cierto, todo aquello que te contamina, que te aleja de Dios, es destructible. Tenemos que dejarlo, apartarnos de las malas influencias. Como iglesia tenemos que apartarnos de las corrientes de este mundo. Porque, hermano, es imposible permanecer en la onda de Dios si tú no tienes una relación con el Señor y con los hermanos que son dignos del Señor. Es imposible. Porque si te juntas con gente impía, ¿qué dice la palabra? No te juntes con el iracundo porque te pega sus costumbres. Y es verdad, nos pega, nos contamina. Aleluya. Nuestro punto más poderoso para con Dios será precisamente el más atacado por el diablo y por el mundo en su resistencia al Espíritu. Él sabe dónde atacarnos, a los pastores, a los obreros, a las ovejas, a todos nos ataca en nuestro punto débil. Pero tenemos, hermanos, tenemos armas poderosas para levantarnos
en el nombre de Jesucristo. Tenemos arma poderosa para permanecer en Dios. Y dice la palabra, invócame en el día de la angustia. Salmo 50, 15. Invócame en el día de las pruebas, de las cosas difíciles. Aleluya. Qué privilegio tenemos, hermanos, de verdad. Tenemos a un Dios que en los momentos difíciles Él está con nosotros cuando lo invocamos de verdad. Un total fracaso. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Me escaparé. Se quería que siempre iba a estar ahí. El Señor siempre iba a estar ahí. Y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y hermano, cuando cogemos caminos diferentes a la voluntad de Dios, llega un momento en que Dios se aparta de ti. Seamos conscientes, seamos inteligentes de permanecer, de estar firme ahí. Porque hermano, nos jugamos la salvación, la vida eterna. No te juegas cualquier cosa, porque aquí podemos vivir con más dinero o con menos. Porque la felicidad no te la da el dinero. La felicidad te la da Dios. Amén. Aleluya. Ahí viene en el versículo 16, 19, 20 de Jueces. Lo leo. Después de ella hizo que él se durmiera sobre su rodilla. Luego llamó al barbero y le rasuró los 7 mechones de su cabeza. Así empezó su debilitamiento, pues su fuerza se había apartado de él. Todos sabemos que el secreto de la fuerza de Sansón era nazareno, que el pelo nunca se le había cortado. Nunca. Ahí estaba su secreto. Su consagración estaba ahí. Pero vemos, ¿verdad?, que se descuidó. Confió en quien no tenía que confiar. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Porque era un secreto tuyo con Dios. Él lo dijo. Dios lo dijo. Dormía y le cortaron las gudejas y le abandonó su fuerza. Él se debatió como en las demás ocasiones, pero él solo a sí mismo, que se sacudió su gran poder con que se había sacudido antes de su enemigo, el poder de la presencia del Señor le había dejado. Se creía que iba a hacer lo mismo. Yo no pasa nada, le pego, yo me levanto los oídos más cae y aquí no pasará. Aleluya. Ahora no es más que una rama seca, buena, solo para ser echada en el fuego por parte de los hombres. Todo el castigo que recibió Sansón fue inhumano. Le sacaron los ojos, lo esforzaron, etcétera. Cuando el Espíritu de Dios es contristado, se desvanece nuestra defensa como siervo. Cuando nos apartamos. Solo que no se rebele en contra de Yahvé, ni tengan miedo de la gente de la tierra, ya que en ellos son como nuestro pan, y su poder se apartó de ellos. Mientras que Yahvé estaba con nosotros, no le tengan miedo. Mientras que Dios esté con nosotros, hermanos, sigamos firmes y adelante. Mientras que Dios te supla todas tus necesidades, sigue firme y adelante. Y si te falta que Dios te supla, ponte de rodillas, clama a mí y yo te responderé. Ponte de rodillas y clámale al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué privilegio, hermano, tenemos conocer a Jesús, conocer su palabra. Es un gran privilegio. Porque dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en el camino, en la verdad y la vida eterna. No la vida aquí, sino la vida eterna que tengamos en el cielo. Aleluya. Aleluya. Dice, cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿os acordáis? En aquel momento comenzó su caída. En el momento que cogemos un camino que no es el de Dios, viene la ruina, los problemas y los dolores de cabeza.
Isaías 18, 12. Y Saúl temía ante David, pues Yahvé estaba con David, pero se había apartado de Saúl. ¿Qué diferencia? David, su presencia estaba con David, pero la presencia con Saúl se había apartado por la rebeldía, por la desobediencia. Y me entristece mucho, hermano, que Sansón no estuvo con su pueblo, en verdad. Estuvo fuera, siempre estaba fuera de la frontera, metido con los filisteos. Desobedeció a sus padres. Dame esta mujer. Hijo, esa mujer no te conviene porque soy yugo desigual. No, yo quiero esa mujer. Hicieron pecar a los padres. Los padres de Sansón eran personas de oración, buscaban a Dios. Pero si te fijas bien, Sansón tan solamente oró 2 veces en su vida, 2 veces. Una por agua y la otra cuando ya llegó el punto final de la muerte para derribar y matar a los filisteos. Y en ese último arrepentimiento que tuvo, dice la palabra que mató a más que en todos sus 20 años de vida. Vemos lo que es el poder de la oración, el poder del arrepentimiento. Señor, déjame que me vengue por lo que me han hecho. Y dice que empezó los cabellos a crecerle y retomó su fuerza. Aleluya. Es el tiempo de arrepentirse, iglesia, de vivir una vida en consagración con la ayuda de Dios, porque por nosotros mismos no podemos. No podemos. Si no vive Cristo, nosotros no podemos. Es imposible. Aleluya. Aleluya. Su fuerza no residía en sus cabellos, pero aquella cabeza que nunca había sido tocada por navaja era testimonio de su consagración a la voluntad de Dios. Solamente el poder de Dios puede hacernos testigos para Cristo. Solamente Él nos puede dar la fuerza, la motivación para seguir adelante. Sin esto podemos sacudirnos con un esfuerzo febril, o sea, intenso, pero solo revelará nuestra absoluta debilidad. Llegamos a un tope en que ya tú no puedes hacer más nada. Dependemos de Dios. Que un siervo de Cristo sea tan débil como los otros hombres es una deshonra para el Espíritu de Dios. Nosotros, hermanos, si nos apartamos de Dios, si no andamos en consagración, seremos una vergüenza, un amarreír bajo los ojos de Dios. Por eso necesitamos esforzarnos para agradar a Dios. Hay que esforzarse, hay que tener un encuentro con Él. Tenemos que buscarlo, como dice la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo a Dios de corazón. Aleluya. Aleluya. Sansón no es el único siervo de que Dios que ha perdido su poder por el andar mundano y la indulgencia de sí mismo. En el versículo 19 se dejó atrapar por la rodilla de una mujer. Se echó a dormir, se confió y cuando se dio cuenta lo perdió todo. Mucha de la impotente predicación de hoy en día se puede remontar a la misma causa. Por no estar la unción, el poder de Dios en nuestras vidas. Es la pura verdad. Nadie puede fracasar en la obra del Señor si vive y actúa en el poder del Espíritu Santo. Nadie va a fracasar. Nadie. El apóstol Pablo es tremendo. Y todos los apóstoles, porque dependían de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y nos dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. En otro texto viene el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su buena voluntad en nosotros. Hermanos, no es porque lo merezcamos, es su gracia. Dios estuvo, en la historia estuvo
para perdonar a Sansón, pero siguió en rebeldía. No pudo hacer más nada. Quiso perdonarlo, pero no pudo hacer. Nos habla también de una terrible esclavitud. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, en el 16:21. Fue traicionado por la mujer que amaba y sobre cuya rodilla había dormido su fatal sueño. Cuando se despertó, hermano, fue un dolor de cabeza para Sansón, porque ya la presencia de Dios se había alejado de Sansón. Y hermano, fue 20 años que Dios le dio para recuperarse como juez que era, y no los aprovechó. Se apartó era un rebelde con sus padres, un rebelde con su familia, era un rebelde con Dios. ¿Cuánta misericordia tuvo Dios con Sansón? Y así son las misericordias, como dice su palabra, que son nuevas cada día con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia cada día. Aleluya. Los placeres del pecado entrega a sus seguidores a la ceguera y a la esclavitud espirituales. El pecado te ciega, te lleva a apartarte de Dios, a cegarte, te seduce. Pobre Sansón, ¿cómo han caído los valientes? Aceptemos la exhortación y guardemos de los placeres mundanos que enlaza el alma para contrición del Espíritu Santo. Guardemos, apartémonos. Aleluya. No hay nadie entre nosotros cuyo servicio para Dios y su Cristo esté siendo llevado a cabo bajo las mismas condiciones en que Sansón trabajaba en la cárcel de Gaza. Estaba en una circunstancia, trabajándolo, estaba totalmente destruido, moliendo trigo, sin vista. Sabrá Dios azotado, sabrá Dios lo que pasó. Aleluya. Siervo cegado y encadenado para los que la casa de oración se torna en cárcel. Y es cierto, se convirtió su oración en una cárcel. Y muchos de nosotros también estamos en cárceles a veces. Y necesitamos la liberación de Dios. El arrepentimiento es lo que te ayuda a salir de esa cárcel. Un lugar de que salir tan pronto como sea posible. No tenemos ni ojos para ver, ni libertad para seguir. Le habían sacado los ojos, ni tenía libertad para seguir. A no ser que seamos llenos del Espíritu Santo. Si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Es la única manera que la presencia de Dios esté en nuestras vidas para ayudarnos a caminar junto a Él. Nos dice, apártate o aparte de esto, la obra del Señor se convertirá en una rutina y en una esclavitud. Molineros forzados en lugar de guerreros triunfantes. Necesitamos, hermanos, más que nunca la gracia de Dios en nuestras vidas para seguir caminando. Porque como dice la palabra, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y pues ya vamos terminando. La victoria final. Entonces clamó Sansón a Jehová. Aleluya. No lo voy a leer porque tenemos Santa Cena. Él clamó al Señor desde lo más profundo de su dolor. Clamó. E impotencia. Esta es la única ocasión en que leemos que reconociera al Señor. Que oró, reclamó. Su urgente y lastimera petición es concedida. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. En el versículo 22. Su apartamiento para Dios comenzó a aparecer de nuevo. Lo que es, ¿verdad? Cuando uno viene el juicio a tu mente, eres cabal de las consecuencias de tu vida, de todo lo que ha pasado,
de lo que has hecho con el pueblo de Dios, porque has sido desobediente. Aleluya. Aleluya. Si hemos perdido nuestro poder para Dios, hay un solo modo por el que se puede restaurar: la confesión y la renovada consagración. Amén. Apartarnos para Dios. Apartarnos de todas las cosas mundanas, de todo aquello que nos contamina. Porque hay cosas que al hombre le gusta, pero Dios te dice que no, y tú tienes que obedecerle. Y si no lo obedece, ya el Señor sabrá cómo ayudarnos para disciplinarnos y enseñarnos a corregirnos. Amén. El clamor de Sansón en su muerte fue por una manifestación renovada de su antiguo poder para morir como vencedor. Y como Jesucristo, nuestro infalible vencedor, por la gracia de Dios, Él venció a más con su muerte que en su vida. Mató a más gente, como bien hemos dicho antes. Mató a más gente con su muerte que cuando estaba vivo durante 20 años, que estuvo sirviendo al Señor. Nuestra propia restauración a Dios tiene que anteceder a la cosecha de las almas. Necesitamos ahí estar, arrepentirnos, para que sembremos la palabra, para que haya una buena cosecha en nuestras vidas. ¿Qué mejor cosecha que tu propia familia? ¿Amén? Porque no nos vamos a ir a la China y tus hijos están aquí en el mundo. Empecemos realmente a darnos cuenta de la importancia que tiene lo que depende de ti, tu familia. Y tenemos que ser consecuentes de hablarles de la palabra. Y ya terminando el Salmo 51, 12 y 13, dice: aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Necesitamos, hermano, dar testimonio. Sansón no dio testimonio, ni a su familia, ni a Dios, ni a nadie. Lo que pasa es que el Dios de la gracia estuvo con él por misericordia y le dio el deseo antes de morir. Se vengó de todos los filisteos, de todo el daño que le hicieron, y Dios permitió eso. Pero después, como antes dije, tuvo que ver más adelante una restauración, que fue David y Jonatán, el profeta, los que estuvieron ahí para recuperar todo. Así que, hermano, te aconsejo que en tu cámara secreta busquemos a Dios, seamos sinceros con Dios y que nos ayude a caminar con Él. Amén. Vamos a orar. Amén. ¿Quieres orar? Y ahora entramos a la Santa Cena. Amén. Aleluya. Amén. 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 Sara, bueno, nos despedimos ya de las redes sociales. Dios bendiga a todos.